Lo que está a punto de ver es una hipótesis basada en fuentes históricas e investigaciones arqueoantropológicas. Este video se realiza sin ningún ánimo de cuestionar ni atacar las creencias de nadie. Todo el mundo tiene derecho a su verdad. Y aquí, solo presentamos otra cara del diamante. Por favor, si usted es sensible, se ofende o su fe flaquea con facilidad provocándole enojo e indignación, retírese de este video cuanto antes. Simplemente esto no es para usted y respetamos su decisión, así como esperamos que se respete nuestro derecho a la libertad de información. El reportaje que verá a continuación se realiza basado en la petición de muchos de nuestros seguidores. Dicho queda. Los orígenes y el rápido crecimiento del cristianismo, así como el Jesús verdadero, son un tema de debate de larga data en la investigación teológica e histórica. Si bien el cristianismo comenzó como un núcleo temprano de seguidores de Jesús, pocos años después de su muerte, alrededor del año 33 de nuestra era, en el momento en que Pablo comenzó a predicar, parece haber existido una serie de movimientos de Jesús que propagaron interpretaciones divergentes de sus enseñanzas. La teoría del mito de Cristo es la opinión de que la historia de Jesús es una pieza de mitología. Alternativamente, en términos dados por Bart Ehrman, parafraseando a Earl Doherty, opinan que el Jesús histórico no existió, o si lo hizo, no tuvo prácticamente nada que ver con la fundación del cristianismo. Es decir, de realmente haber existido, lo que menos hizo Jesús fue fundar una iglesia, aunque eso incomode a muchas religiones que viven de esa idea. Sin embargo, lo anterior es una hipótesis que no es apoyada por muchos especialistas titulares o eméritos en crítica bíblica. Y permítame explicarle más claramente. Resulta que hay tres vertientes de la hipótesis de que Cristo solo fue un mito, incluida la opinión de que realmente pudo haber existido un Jesús histórico que vivió en un pasado vagamente recordado y que lo fusionaron a propósito con el Cristo mitológico de Pablo el Evangelista. Una segunda postura es que nunca hubo un Jesús histórico, y todo se reduce a que solo es un personaje mitológico inventado posteriormente en los evangelios con el fin de crear un grupo de seguidores. Algo así como que Pablo se inventó la historia simplemente para fundar una secta. Pero un tercer punto de vista es que no se puede llegar a ninguna conclusión sobre un Jesús histórico, y que si en verdad existió, realmente no se puede saber nada sobre él de forma comprobable y con evidencias contundentes. Y esto obviamente no gusta a millones de personas. La sola idea de que alguien pueda decir que Jesús solo es un simple mito ocasiona que salgan a defender su fe a capa y espada. Y es absolutamente normal. Casi nadie está dispuesto a admitir que ha sido engañado, mucho menos cuando ese engaño viene desde los abuelos y padres, que también creyeron en la historia que varios investigadores ponen en duda. Pero no se confunda, aquí en este video no estamos negando ni afirmando la existencia de este personaje tan importante para muchos. Solo presentamos los puntos existentes respecto a la historicidad de Jesús, para que cada quien pueda sacar sus conclusiones, o simplemente ignorar lo que se dice aquí. La mayoría de los historiadores que creen que Cristo solo es un mito, lo hacen siguiendo un triple argumento bastante convincente, ya que cuestionan lo confiable de los evangelios, y por supuesto que niegan que eso sea suficiente para establecer la historicidad de Jesús. Señalan siempre la falta de información sobre Jesús en fuentes no cristianas en el siglo I e inicios del siglo II, y sostienen que el cristianismo primitivo tuvo orígenes sincréticos y mitológicos, reflejados tanto en las epístolas paulinas como en los evangelios, siendo Jesús un ser celestial que se concretó hasta muchos años después de que la historia fue contada. Por tanto, dicen ellos,
El cristianismo no se fundó en los recuerdos de un humano, sino en un mito compartido. Cabe señalar, por otro lado, que lo que acabamos de decir podría no ser del todo cierto, y permítame explicarle. Una de las alusiones directas a Jesús más antiguas y no cristianas se encuentra en la obra de Flavio Josefo, Antigüedades Judías, escrita hacia los años 93-94 de nuestra era, más de medio siglo después de la muerte de Jesús, alrededor del año 30. Todavía en el siglo II, las menciones son pocas. Ninguna de ellas aporta información sustancial para conocer la vida o el mensaje de Jesús de Nazaret, pero sí sirven para documentar su existencia histórica. Sin embargo, mucha información se perdió durante la prohibición del cristianismo primitivo y el incendio de Jerusalén. Otro punto a favor de la existencia histórica y real de Jesús aparece mencionado en repetidas ocasiones en obras de escritores romanos como Tácito, Suetonio, Flavio Josefo y Plinio el Joven. De hecho, la Enciclopedia Británica afirma que estos relatos independientes y no religiosos demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús, la cual comenzó a ponerse en tela de juicio a finales del siglo XVIII, a lo largo del XIX y a principios del XX. Y aquí viene un dato que le gustará mucho a los creyentes. Repetimos que las antigüedades judías son una crónica del historiador judeo-romano Flavio Josefo, que narra la historia del pueblo judío de una manera razonablemente completa. Los intereses de Flavio, entre ellos ganar la simpatía de Roma hacia los judíos, lo llevan a minimizar muchas cosas. Por ejemplo, Josefo nunca menciona a los líderes del pequeño grupo de cristianos Pedro y Pablo, tampoco a María, la madre de Jesús. No obstante, 2 párrafos de su crónica sí que tratan directamente de Jesús. En el capítulo 18, párrafos 63 y 64 de las Antigüedades Judías, se encuentra un texto denominado tradicionalmente el Testimonio Flaviano, y citamos: Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. La autenticidad de ese fragmento ha sido muy cuestionada. Aunque hay quienes defienden la legitimidad de este texto, la mayoría de los historiadores y filólogos no consideran que sea totalmente auténtico. Y es así como se vuelve al cuento de nunca acabar. Si la existencia de Jesús y de los hechos por los cuales se conmemora la llamada Semana Santa fueron simplemente un mito, pues entonces es un mito con el que muchos aprovechados han recibido millones de dólares. Pero si todo, o casi todo, es verdad, y Jesús de Nazaret realmente existió, es poco probable que personas tan alejadas en la historia como nosotros realmente tengamos información confiable. Aunque por supuesto, muchas ramas religiosas tienen sus propios libros que se autoseñalan como la verdad de Cristo. Pero siendo honestos, ninguno de esos textos resiste un análisis neutral de fuentes históricas. Todo se reduce a creer o no creer. Y aunque la evidencia no apoya la existencia de este hombre, muchos se han beneficiado espiritualmente de sus enseñanzas. Por lo que al final, lo único que importa es lo que usted piensa de esto. Por favor, déjenos sus pensamientos abajo en los comentarios. Para Alien Truth, Edward Betancourt.